Lean conmigo. Recibiréis, díganlo fuerte. A ver, vamos, todos fuertes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa se cumplió. En Hechos 2, capítulo 1, dice así: cuando llegó el Pentecostés, Hechos 2:1, estaban, ¿cómo estaban? Todos estaban unánimes, juntos. ¿Y qué pasó? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estamos hoy entonces celebrando el mover de Dios a través de su Espíritu Santo en Pentecostés, pero también un mover que queremos experimentar personalmente y permanentemente. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Para ser testigos efectivos del Cristo resucitado, hermanos. Hemos venido hablando, ¿verdad?, del Cristo resucitado. Pero entonces necesitamos ese poder para ser testigos del Cristo resucitado, y también para estar listos para recibirlo en su segunda venida. Jesús salva, diga conmigo: Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza, pero Jesús también viene pronto. Gloria al Señor. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Y yo tengo una propuesta. La propuesta para esta mañana es: lo que tú necesitas para ser testigo del Cristo resucitado y estar listo para su venida es vivir completamente lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo dan gloria al Señor? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes, y luego que hay 5 que son sabias y 5 insensatas, ¿verdad? Pero las que eran sabias tenían sus lámparas llenas de aceite. Amén. El que no tiene su lámpara llena de aceite se queda en la oscuridad. Entonces, ¿cuál es la definición de Pentecostés? Se deriva de la palabra pente, que significa, ¿qué significa pente? 50, ¿no? Está relacionada con el 5 y con el 50, ¿verdad? El Pentecostés en la Biblia era el día 50 después de la Pascua. Muy interesante que esto ya era una fiesta muy marcada en el calendario del pueblo de Dios. Después de la Pascua, el pueblo de Dios contaba 50 días, y a ese día número 50 se llamaba Pentecostés, que también era, interesantemente, ¿verdad?, una fiesta de los primeros frutos de las siembras, ¿verdad? De las siembras que se hacían, eran las primeras cosechas de los cultivos. Y entonces cuando hay fruto, ¿verdad?, del trabajo, y hay, hermanos, hay frutos, hay vegetales, hay granos. En aquel tiempo era el trigo, ¿verdad? El trigo, eran los olivos para el aceite, el trigo para las tortillitas, hermanos, tortillitas de harina, era el vino,
que traía alegría a la comunidad. Entonces era un día de fiesta, celebrando los primeros frutos. Miren, escuchen esto. Los primeros frutos eran sinónimo de la fidelidad de Dios. Significa que Dios había sido fiel a su pueblo. Miren, aquellos frutos eran posibles porque Dios había sido fiel en enviar la lluvia a su tiempo. Porque si se pasaba, si no llegaba la lluvia a tiempo, ¿qué iba a pasar con los cultivos? Se seca. Y si llegaba antes, se echan a perder. Pero Dios era fiel en enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, queridos hermanos. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento para Israel era una de las fiestas más importantes y se le llamaba también la fiesta de las 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, a ver los que estudiaron matemáticas. 49. Entonces, 49. Y el día 50 se celebraban esas 7 semanas. Era la fiesta de las primicias. Ahora, curiosamente también, pero no por coincidencia, sino como algo que está, hermanos, en el calendario, en el reloj, está hecho por Dios de esta manera. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esa fue la primera vez que se celebró la Pascua. Y los judíos contaban, o los israelitas contaban, desde ese día que se celebró la Pascua hasta el día que se recibió la ley en tablas en el Sinaí, que equivalía al número 50. Los primeros frutos de la palabra de Dios para su pueblo. Esto es algo maravilloso. Y entonces se celebraba cada año. Y hermanos, cuando el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, escogió también el día de Pentecostés para derramar su espíritu y empoderar a la iglesia para la misión. Una misión que era, hermanos, imposible sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Las fuerzas de las tinieblas eran tan grandes como lo son el día de hoy, que tú no puedes hablar de Cristo, tú no puedes traer un alma al Señor, tú no puedes orar por un enfermo, tú no puedes echar fuera un demonio, a no ser por el poder del Espíritu Santo. Es imposible. No se puede. Absolutamente. Entonces, en el aposento alto, Dios cumplió la promesa. Fíjense bien. Dios había dicho que un día Él escribiría su palabra, su ley en los corazones. Pero, es decir, en el Sinaí se había escrito la ley en tablas de piedra. Pero un día la escribiría en sus corazones. Y entonces en el aposento alto Dios cumple la promesa de que escribiría su palabra con el Espíritu Santo en el corazón de su pueblo. Y esta fue profecía de Jeremías y Ezequiel, que se cumple en lo que ya leímos, Hechos 2. El día de Pentecostés, pues, mientras el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos celebraban la entrega de la ley, ¿verdad?, y los primeros frutos, hermanos, la iglesia estaba naciendo en la casa donde fueron llenos. Los discípulos obedientes recibían lo nuevo de Dios, su espíritu, con fuego y nuevas lenguas. Este es un evento fundamental
para la iglesia cristiana, pues esto es lo que le dio nacimiento. Y queridos hermanos, quiero decirles que en la Biblia no hay ninguna otra iglesia sino la iglesia pentecostal. ¿Aló? No hay otra iglesia. En la Biblia no hay otra iglesia. Porque en la Biblia no encontramos jamás una iglesia sin el Espíritu. La iglesia bíblica es pentecostal. La iglesia bíblica está llena del Espíritu, está ungida por el Espíritu, está empoderada por el Espíritu, está enviada en el poder del Espíritu. Hermanos, está equipada con los dones del Espíritu Santo, y esa es la iglesia de Jesucristo. Ahora hay cualquier cantidad de clubes religiosos. Algunos se llaman iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? La iglesia sin el Espíritu está decayendo. Solo la iglesia llena del Espíritu Santo. Dios está globalizando esa iglesia pentecostal, esa iglesia poderosa en el Espíritu, esa iglesia que, hermanos, no va en su nombre. Le voy a poner un ejemplo. No va con fuerzas humanas, no va. Mire, en una denominación tradicional, ¿ok? Le llaman en inglés Mainland Protestant Churches, o en español, iglesias tradicionales, denominaciones tradicionales. Mire, por ejemplo, para ser pastor, necesita usted, para sacar credenciales como ministro, usted necesita tener estudios de maestría, ¿verdad? Una maestría para poder ser pastor. Ese es el criterio. Si tiene una maestría, ya puede ser pastor en algunas denominaciones. Esas denominaciones van en declinación. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya tienen los papeles, es como aquí, ¿no? En Estados Unidos, si usted tiene el papel, usted agarra el trabajo aunque no sepa nada. ¿Aló? Y luego hay otro que sabe hacer el trabajo mejor que usted, pero no se lo dan. O a este que sabe lo ponen bajo uno que tiene. Porque es decir, hay gente que es puesta en una posición, este es el criterio académico es muy fuerte. En la iglesia pentecostal mundial, las iglesias pentecostales, hermanos, cuando le daban credenciales a sus ministros, no se les pedía nada, sino que fuera nacido de nuevo, ¿aló? Nacido de nuevo, born again, one. Segundo, que fuera llamado, que tuviera un sentido de llamado, sense of calling. Y tercero, que la iglesia pueda reconocer de que los resultados de ese llamado, la autenticidad de ese llamado. Entonces, esos tres criterios. El estudio no es que se ha rechazado, no, pero ese no es el criterio. Una vez, hermano, que tú eres una persona que es nacido de nuevo y tiene buen testimonio, tienes llamado a Dios y Dios te respalda, entonces, bueno, el estudio también sirve. Sí, el estudio es importante. Si no, ¿de qué vamos a predicar aquí? Yo no pudiera estar predicando lo que estoy predicando si no conociera algunas cosas, o no me hubiera puesto a estudiar y escribir algunas cosas, leer algunos libros. Entonces es importante el estudio, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Qué es lo más importante? Es una persona que conoce a Dios. Es una persona llena de Espíritu. Es una persona que tiene llamado del Señor. Es una persona que tiene pasión por las almas. Eso era lo más importante. Y ustedes saben que Jesús entonces envía a sus discípulos. Miren, inclusive Jesús preparó a sus discípulos. Preparó. Sí.
los discípulos sí tuvieron su instituto bíblico, solo que fue con el mero maestro. Eso equivaldría mucho más que un PhD de nuestro tiempo. Estar con el maestro. ¿Sí? Y el Señor es el que sabe todo. Que PhD, que nada. Él sabe todas las cosas. Él los preparó. Pero fíjense la importancia de que ellos fueron llamados por Él. Es terrible. Ayer conversaba con una persona que dice que ha sido pastor en otro país, ¿no? Y que miraban que él tenía éxito. Entonces sus compañeros de la universidad le decían: hey, mira, ¿y cómo se abre una iglesia? Y que él les contestaba: primero tenés que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Tenés que aceptar a Cristo. No, así ya no. ¿Qué les parece? Gente queriendo pastorear una iglesia sin nacer de nuevo. ¿Aló? ¿Dónde estamos entonces? No. Y entonces, amados hermanos, quiero decirle 3 áreas en que la obra del Espíritu es bien importante. La primera es en la salvación. Mire lo que dice Juan capítulo 3. El versículo 5 y también el versículo 8. El Espíritu Santo obra en la salvación. Cuando usted fue salvo, fue por obra del Espíritu Santo que trajo convicción a nuestra vida. Convicción de pecado. Juan capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dice? Leamos todos. Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo ha estado actuando en nosotros desde antes de haber recibido a Cristo. El Espíritu Santo está actuando aún en los inconversos para traerles convicción de pecado, ¿sí? Porque, hermano, el que está cauterizado por el pecado no siente convicción. ¿Ha oído usted personas y decir: no, pues, pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? No le va mal a nadie. ¿Qué más dicen? Yo ni bailo, dice Carlos. No fumo, no tomo, no he matado a nadie. Y solamente el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado. Y Él nos hace saber que somos pecadores. Porque si no entendemos que somos pecadores, entonces no vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. La persona primero tiene que aceptar que es pecado. Mire el versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, es decir, es un milagro, pues es algo que no podemos explicar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermanos. Ahora hay muchos versículos que quisiera mostrarles, pero vamos a dejarlo ahí. Lo que vamos a decir es que el Espíritu Santo obra en nuestra salvación. Amén, diga conmigo: el Espíritu Santo obró en mí para la salvación. Y no pretendo hacer un estudio extenso aquí sobre eso, pero mencionar los puntos. El segundo punto es que el Espíritu Santo obra en mi vida para santificación. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla del carácter cristiano. Nos habla del fruto del Espíritu. Hermanos, cuando llegamos a Cristo,
Usted se acuerda cuando llegó a Cristo. Amén. Y usted comenzó a crecer porque usted era muy enojón. ¿Algún enojón aquí? Porque yo era enojón, no mal conmigo. Pero no solo enojón, hay también enojonas. Amén. Unas enojonas, a ver, ¿quién nada más? No levante la mano, no quiero. El Espíritu Santo comenzó a tratar con nosotros. Algunos de nosotros éramos impacientes, pero hasta acá. Amén. Una cosa terrible, ¿no? Cuando una persona no está moldeada en el Espíritu Santo. Gracias a Dios que cuando mi esposa se casó conmigo, ya habían pasado muchos años y Dios ya había tratado bastante conmigo. Y después Dios me la dio a ella para que siguiera tratando conmigo. ¿Qué le parece? Usted sabe que Dios usa al cónyuge para tratar con uno. ¿Aló? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Amén. ¿Ah? Y Dios lo usa a usted también para tratar con el cónyuge. Amén. ¿Verdad? Amén. Va por los dos lados. Uno que se creía bien, ya bien sabio, bien todo, bien ecuánime, bien equilibrado. ¿Qué va? Cuando se casó, ahí sí comenzó a aprender qué significa ser humillado por el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Usted dice, pero si yo me llevo bien con todo el mundo, si soy una santa paloma. Pero solo con esta, es que yo tengo problemas. Claro, es que con los demás no vive. Si el problema es con los que viven juntos, ahí está la oportunidad de ser moldeados. Y el Espíritu Santo nos ayuda para santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero también, fíjense bien, el Espíritu Santo no solamente obra en nuestra salvación, no solo obra en nuestra santificación. ¿Sí se acuerdan de los puntos que le estoy dando? Amén. A ver, Dios obra en nuestra Salvación. y Dios obra en nuestra. Ahora también Dios obra en el Espíritu Santo, obra en nosotros para el cumplimiento de la misión. Diga, usted puede poner ahí, empoderamiento para la misión. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo no es un trofeo nada más que para levantar y decir, ya tengo el Espíritu Santo. No, Señor, el Espíritu Santo es para hacerlo nacer de nuevo a usted, para transformarlo, porque de otra manera nada funcionó antes, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vino y nos salvó, nos quebrantó, nos hizo reconocer que éramos pecadores y después comenzó a limarnos, porque algunos tenían un vocabulario, ay Dios mío. Y el Señor le fue limpiando esa boca sucia. Pasando el carbón. ¿Aló? Y le pasó, dice la hermana Clarita, el carbón encendido. Imagínense, hermanos, que hay gente que tiene problemas, no importa en qué posición. Isaías era un noble de la corte del rey, pero cuando tiene la visión y el encuentro con Dios, dice, ay, dice de mí que soy pecador, porque teniendo labios inmundos y viviendo entre un pueblo de labios inmundos, que Dios limpie nuestra boca. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo, decíamos, no es un trofeo para tener ahí guardado. Dios no está jugando. Dios te da su poder para que cumplas una misión. Cuando usted lee, hermanos, el Antiguo Testamento, se da cuenta que el Espíritu Santo fue dado a los reyes para que cumplan una función de rey, una función de sacerdote, una función de profeta. Para eso es la unción. Es con fines vocacionales. De esto podemos ver un poquito más allá si tenemos tiempo. Pero hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos en Hechos
1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sí? Hermano, el Espíritu Santo es para ser testigo, para que usted no tenga miedo. Nos da poder para ser testigos. Y junto con ese poder vienen los dones espirituales para operar en milagros y maravillas. Gloria al Señor. Lucas 4, 18 y 19. Me gustaría que veamos Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. La próxima semana estaremos completando este estudio, esta serie. Porque, hermanos, hoy es el día de Pentecostés. Y entonces estamos hablando del significado, pero esto no es un asunto como en las Navidades, ¿verdad? De que, ya viene la Navidad, hay que leer Mateo capítulo 1 y Mateo 2 y Lucas, ¿verdad? Lucas 1 y 2, porque, bueno, ya llegó, esos son los pasajes para Christmas, esos son los pasajes de Navidad, y de ahí nunca predicamos más. Es como que solo en Navidad se puede predicar de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Esto no es un mensaje ocasional que porque hoy es Pentecostés. Este es un mensaje, tampoco es para hacer un mensaje bonito que impresiona a nadie. Esto es un asunto práctico, esto es un asunto de obediencia, esto es un asunto de entendimiento de qué significa. Esto es un asunto de entender de que yo necesito ser lleno y necesito vivir una vida continuamente llena. Este es un mensaje con dirección para la vida, algo que usted y yo necesitamos permanentemente. Hermanos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Urgentemente. Dicen en inglés, create awareness, de que hay una persona que es llamada el Espíritu Santo y el papel, es decir, crear conciencia de que la persona del Espíritu Santo es real y que fue enviada para estar con nosotros para siempre, fue enviada para guiarnos a toda verdad, fue enviada para recordar las cosas que Jesús nos enseñó. Pero en la misión de igual, miremos Lucas capítulo 4 versículo 18. Aquí Jesús está diciéndolo claramente, que el Espíritu Santo no es como un trofeo para decir, oh, ya lo tengo, como en la canción que cantamos, la tengo, qué bonita. Es bonita y la canción está bien hecha y se presta para como alegría, pero ¿y qué? Ya la tienes, ¿y qué? ¿Y qué estás haciendo con ella? La unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Pero después de ese hay que cantar, este es el Cristo que yo predico. Sana a los enfermos, reprende los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Amén. Sí, el Espíritu Santo es para cumplir la misión. Mire Jesús, Lucas 4:18, lea conmigo. El Espíritu del Señor, ¿qué dice? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, este es el mensaje. ¿Está usted ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Está usted ungido para sanar a los quebrantados de corazón? Hermanos, ustedes tienen, o ustedes, le voy a decir, porque yo también, ¿verdad? Usted tiene un milagro, un poder milagroso en su boca cuando se abre para llevarle las buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Amén. Es increíble. No hay psicólogo que pueda hacer eso. Amén. El psicólogo puede ayudar a entender por qué es que estoy deprimido, etc. Pero qué difícil para el psicólogo es quitar la depresión. Cuando la depresión se ha convertido en un espíritu que tiene atada a la persona. Entonces, la biblioterapia, la promesa terapia, la promesa de Dios, la palabra terapia, la terapia con la palabra, ¿qué dice?
no volverá a mí vacía, dice el Señor. Gloria al Señor. Y entonces aquí está, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y hermanos, eso fue lo que hicieron los discípulos y llevaron el evangelio a todas las naciones con este mensaje poderoso de Jesús, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle una cosa, que esta promesa se cumplió. Ahora, ¿dónde empieza a soñarse? Vamos a ver Números 11:29. Número 11:29. Hasta el sueño de Dios se expresa a través de la boca de Moisés. Cuando, fíjense bien, hermano, en el Antiguo Testamento, por lo general, el Espíritu Santo descendía sobre una persona. Por ejemplo, sobre David, ¿verdad? Sobre Samuel, sobre Moisés. Y esa persona tenía el Espíritu Santo y los demás no. Por eso es que después se habla, por ejemplo en Joel, cuando dice, en los posteriores tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Eso era algo revolucionario. Vaya. ¿Cómo es que va a llegar un tiempo en que no solo el rey, no solo el profeta va a tener el espíritu, sino que toda carne puede tener el Espíritu Santo? Todos son ungidos como reyes y sacerdotes y siervos del Dios Altísimo, amados hermanos. Entonces en el 11:29 resulta que Dios le instruyó a Moisés para que no llegara a llevar la carga a él solo. Entonces que buscara 70 ancianos, ¿verdad? Y Moisés lo buscó. Pero ¿qué pasa? Hay dos que no llegaron a la reunión, pero como eran hombres dignos, no sé por qué razón no llegaron, algún problema tuvieron de no llegar. Y entonces a la hora que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban en el tabernáculo, también cayó sobre dos que estaban allá y habían sido llamados también. Y alguien los vio y corrió donde Moisés y le dice, mira, allá hay dos allá en el campo que también están llenos del Espíritu y están profetizando. Y Moisés, ¿por qué no les impides? Y entonces, hermano, Moisés va a decir esto en el 11:29. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Qué le parece? Ojalá todo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Moisés habla de esta manera? ¿Saben por qué? Porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente dócil. ¿Aló? Amén. Los hijos de Coré, esos no estaban llenos del Espíritu, eran rebeldes. ¿Aló? Amén. A un pastor le conviene que sus miembros estén llenos. ¿Por qué? Son dóciles. Somos. Pero un creyente no lleno del Espíritu, ¿qué le parece a un creyente que venga al culto en la carne? Pura carne, en vivo y a todo color. Bien carnal. Va a empezar, hermano, desde la puerta comienza a pelear con los hermanos. Y a poner disensión. Y a decir cosas que no edifican. Y a ofender a los demás. Y a criticar al pastor. ¿Por qué no se pone corbata y cosas así? Mi hermano, si usted me quiere ver con corbata, yo le recibo el regalo y le aseguro que me la pongo un día de estos. Pero, ¿sí me entiende? Pero hermano, entonces Moisés entendía y dijo,
Ay, ojalá todos fueran profetas. Ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo. ¿Y qué significa una iglesia pentecostal? Una iglesia pentecostal significa una iglesia compuesta de miembros que están llenos del Espíritu Santo. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Amén. Por eso yo deseo que todos sean llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios también desea que todo su pueblo esté lleno del Espíritu Santo. Porque entonces una persona, hermano, que se va pareciendo cada vez más a Jesús, es una persona que se vuelve más amable. Pregúntese usted, ¿yo soy más amable que hace un año atrás? ¿O estoy lo mismo? ¿O más bien voy para atrás? ¿Aló? A ver, alguien aquí que diga, no, yo siento que yo como que siento que sí estoy más amable. ¿Ninguno? Yo sí. ¿Y cuánto pueden decir, hermano? Yo siento que como que he retrocedido y ahora ando más por abucón que antes. Esa es la ausencia de la llenura del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es con fines prácticos para la vida y también para las misiones. Vamos a ver Joel capítulo 2, ya lo hemos mencionado, pero es bonito leerlo. Joel capítulo 2, versículo 28. Muy bien, ¿saben dónde está Joel, hermano? ¿Alguien sabe? Para que me diga dónde. Antes de Amós. Un hermano dijo, hermanos, búsquenlo ahí entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Joel 2:28, ¿qué dice? Leamos todos juntos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué más? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y qué bonito esto, hermano. Y también. Los ancianos soñarán sueños. A ver cuántos ancianos aquí están soñando sueños. Depende de quién la esté viendo, ¿verdad? Si le ve alguien de 80 años, usted es una baby. Pero una vez alguien estaba conversando, una sobrina del hermano Emerson. ¿Este hermano Emerson? Está por ahí. Ya se fue. Y llegaron contando, dice el hermano Emerson, llegaron contando la casa de cómo un hombre las quedaba viendo. Y un hombre viejo y feo. Y el hermano Emerson dice que le preguntó a su sobrina, ¿y cómo qué edad tenía? Un viejo como de 40, dice. Y él tenía más de 40 ya, eso está, dicen que beauty is in the eye of the beholder. La belleza es según quien la ve. No, ¿cuántos soñamos sueños? Amén. Del Espíritu? Amén. ¿Cuántos jóvenes están viendo visiones? Gloria a Dios. Allá levantó la mano, camarógrafo. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? Hermanos, luego Juan lo anunció y retomó, y él dijo, a la verdad yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, hermanos, esta es la promesa. La próxima semana estaremos terminando y hablando un poquito más de las condiciones, pero sobre eso le voy a decir algo. Hay condiciones. condiciones. Cuando usted ve el caso de Pentecostés,
en Hechos 2, dice que estaban todos unánimes juntos. Eso es importante. Si no estamos unánimes juntos, No estamos orando. entonces ya ahí hay una barrera. ¿Por qué el Espíritu Santo no se puede derramar en una congregación como congregación, toda en fuego, por la persona que tiene un rencor contra otra? ¿Verdad? Es como que el rencor es como un misil, es el Espíritu Santo quiere aterrizar, pero no hay misiles en contra de su llegada. Que le dicen, no, aquí no vengas, porque si vienes voy a tener que perdonar, hermano. Y no quiero perdonar. No quiero, me cae mal, me cae mal. ¿Aló? ¿Qué le parece? Me cae gordo. Me cae gordo ese señor, esa señora. El Espíritu Santo quiere derramar y en la creación. Entonces, ¿qué dice la palabra? Perdonándoos unos a otros.